Carolina Parra Santo Domingo, soy coordinadora de programas y servicios en Atlantic Connect. De parte de Atlantic Connect les doy la bienvenida a esta sesión. Desde Atlantic Connect, como miembros del ecosistema de emprendimiento y de innovación, consideramos muy relevante la Ley de Emprendimiento del 2020. Esta ley tiene como objetivo propiciar el emprendimiento y el crecimiento y procurar la consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Consideramos este tema muy relevante para ustedes, los miembros de nuestro ecosistema, por lo cual nos hemos unido con nuestros aliados Olarte Mauri para brindar este espacio en el cual nos compartirán notas claves acerca de la ley de emprendimiento. A continuación cedo la palabra a Andrés, nuestro invitado del día de hoy, quien es un experto en el tema y nos acompañará en este espacio. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Carolina, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el espacio. Bienvenidos todos los asistentes que están conectados. Este es un espacio, bueno, que vamos a tener un paneo general del ABC de la Ley de Emprendimiento y las principales novedades. Ha sido una novedad legislativa muy importante para que nos movemos en temas de emprendimiento, temas de economía naranja y pues temas de reactivación económica en estas épocas de pandemia. Entonces yo voy a presentarles la presentación que preparamos. Creo que me confirman si ya se ve ahí mi pantalla, por favor. Sí, ya estamos viendo. Perfecto, bueno. Entonces, digamos acá a manera de introducción, antes de entrar en los detalles de la ley, quisiera detenerme un momento en la importancia del emprendimiento pues para la economía, la importancia, como les mencionaba, de esta ley, que es el resultado no solo pues del trabajo del legislativo, sino que es el resultado de trabajo conjunto de diversos actores del ecosistema de emprendimiento. La empresa privada, asociaciones de emprendedores y el gobierno nacional desde el Ejecutivo, pues con el impacto en el legislativo. Digamos, es acá muy relevante y de mucha importancia el impacto que tienen en la economía del país y en la reactivación las pequeñas y las medianas empresas. De hecho, las estadísticas pues nos muestran que somos un país en este momento de pequeñas y medianas empresas. El mayor número de empresas pues hacen parte de esta categoría, y de ahí que sea muy importante tener normas, tener programas y espacios que nos ayuden a fortalecer estas empresas en su crecimiento. Sí, esto tiene un impacto en el crecimiento económico del país, en el progreso tecnológico. Como ustedes saben, pues muchas de los emprendimientos nuevos se desarrollan en bases digitales, en ecosistemas virtuales. Entonces, todo esto pues potencia el progreso tecnológico, y sin duda pues la pandemia ha sido otro motor que nos ha visto obligados a voltearnos y a adoptar la tecnología en el día a día. Esta ley, la ley de emprendimiento, es muy importante por varias razones. Una de ellas es que genera inversión económica que potencie los emprendimientos, pero además de la inversión económica, que es un aspecto clave al momento de emprender e iniciar un negocio, tiene aspectos que impactan de manera positiva otros escenarios que potencian los emprendimientos. Vamos a ver cómo hay una atención especial a temas de innovación tecnológica, a temas de emprendimiento que tengan impacto ambiental, los emprendimientos verdes, pero también la ley de manera especial tiene en cuenta emprendimientos agropecuarios, emprendimientos indígenas, empresas de mujeres. Entonces también tiene un componente de inclusión muy importante, e inclusión no solo mencionada de manera general, sino con un impacto, como lo vamos a ver, por ejemplo, en temas de
compras públicas, de contratación pública. ¿Sí? A manera pues de referencia, en el tercer trimestre del 2020, según las estadísticas de Confecámaras, se crearon en Colombia alrededor de 84.000 unidades productivas. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, la pandemia impactó y golpeó la economía, pero la innovación, el emprendimiento no se detiene. De hecho, pues la gente se ha reinventado. ¿Sí? Colombia, pues nos caracterizamos por esa chispa de emprendimiento, de ideas constantes, y esto es una muestra de eso. También uno de los propósitos de la ley, que creemos que nosotros consideramos que se está dando el marco para eso, es generar un mayor grado de formalización. La formalización, uno de los impactos que genera es que se puedan censar los diferentes emprendimientos que existen. Y con la foto completa es más fácil para las entidades tomar decisiones que impacten el ecosistema de emprendimiento en Colombia. ¿Sí? Como les mencionaba, pues el fortalecimiento del emprendimiento en Colombia no viene de un solo foco. Acá tenemos actores muy relevantes en todas las esferas, desde lo privado, desde lo público, desde el nivel central, iniciativas y entidades como Atlantic Connect a nivel regional también son muy importantes. Uno de los que nosotros esperamos sea un logro de la ley es la descentralización de los temas de emprendimiento, que a nivel regional se potencialice el emprendimiento local también. ¿Sí? Entonces, con esta introducción, nosotros vemos la ley organizada en 5 ejes principales. ¿Sí? Esto, digamos, no es una camisa de fuerza, pero vemos medidas que son, por un lado, tendientes a generar tarifas diferenciadas, simplificación de procesos y trámites para nuevos emprendimientos, facilidad del acceso al mercado de compras públicas para las MIPYMES. Pues el mercado de compras públicas, la contratación estatal, es un escenario que tradicionalmente ha tenido como participantes a las grandes empresas. ¿Sí? Con la apertura a MIPYMES, pues se abre un nuevo mercado, una nueva posibilidad de ejercer las actividades económicas de los emprendimientos, pues muy interesante. ¿Sí? Y en la medida que hayan facilidades para el ingreso y, digamos, algunas medidas que propicien la participación de emprendimientos, pues, digamos, está la mesa servida para que puedan los emprendimientos participar y ser adjudicatarios de procesos. También en la ley encontramos un eje fundamental, la gasolina de los proyectos, además de las ideas de los emprendedores, de los inventores, pues es el recurso económico. Y los recursos económicos, como se plantean en la ley, vamos a ver que vienen de varias fuentes, del sector privado, del sector público. Entonces también vamos a revisar las principales novedades en este aspecto. Medidas en materia de institucionalidad, un ecosistema de emprendimiento en Colombia que anteriormente podía generar alguna confusión para el emprendedor dependiendo su sector de la industria, para entender a qué entidad acude, dónde puede conseguir apoyo. En la ley se hace un esfuerzo pues de centralizar y reforzar las entidades, el papel de Impulsa es clave, también se hacen algunas modificaciones al Fondo Nacional de Garantías, y como quinto eje de la ley se implementan medidas para reforzar temas de educación, ¿sí? Que hemos visto por experiencia pues que es un aspecto fundamental, estructural, en la potencialización de los emprendimientos y del ecosistema emprendedor, que hayan escenarios y espacios para la educación de los diferentes actores. Y finalmente, como lo mencionaba Carolina, vamos a tener una sesión de preguntas
al final de la exposición. Entonces, con relación a este primer eje de las tarifas diferenciadas, acá pues es muy importante. A nosotros nos parece esta diferenciación que se hace para los cobros. Una de las primeras barreras que tiene un emprendedor para formalizarse son las tarifas y la inversión que debe hacer en pago, por ejemplo, de registros sanitarios, costos de transacción para, por ejemplo, la constitución de una sociedad. Y la norma abre generando tarifas diferenciadas para estos escenarios, tarifas diferenciadas ante el INVIMA, tarifa diferenciada para los emprendimientos en el impuesto departamental de registro. Esto particularmente pues en la práctica es el impuesto que cobran las cámaras de comercio al momento de constitución de las sociedades. Se baja algunos puntos porcentuales al momento de constituir una sociedad. Digamos, esto es un atractivo para los emprendimientos porque permite que la inversión del emprendedor pues vaya enfocada a temas del negocio y el costo por formalizarse pues sea menor y pues pueda desarrollar su actividad económica de manera más pronta. También la norma modifica temas operativos de las sociedades. ¿Sí? Se reforma el tema de la causal de disolución por la hipótesis de negocio en marcha. Consideramos que pues esta es una medida que busca conservar la empresa como unidad económica y que busca analizar su comportamiento real en el mercado y su desempeño. Andrés, tenemos una pregunta en el chat de la reunión. Fred Del Claro. pregunta, ¿estas tarifas diferenciadas a partir de cuándo van a estar implementándose? Bueno, la ley genera un marco para la regulación de las tarifas y serán las cámaras de comercio a nivel local quienes regulen la diferenciación de tarifas. Ya se señala en la ley el momento en el que disminuye y son aplicables a partir de este año 2021. ¿Sí? Entonces sería cuestión de cámara a cámara el momento de implementación, pero digamos desde el punto de vista de la ley, las tarifas ya son aplicables y los rangos desde el año fiscal pues, en el que estamos. Bueno, continuando con las reformas que implementa la ley y las novedades, tenemos el tema de los sandbox regulatorios o areneras. ¿Sí? ¿Qué es un sandbox para quienes no saben? Son campos de pruebas en ambientes seguros donde las entidades reguladoras, por ejemplo la Superintendencia Financiera, ve el comportamiento de modelos comerciales que carecen de regulación. Pensemos en su momento las billeteras electrónicas hicieron parte del sandbox. El último sandbox que abrió la Superfinanciera son operaciones en criptoactivos. Entonces, antes de que salga una nueva regulación en un ambiente seguro, se ve el comportamiento y los efectos para hacer regulaciones más adecuadas a la realidad tecnológica de un desarrollo, por ejemplo, y en general, pues para defender el interés general en estos casos, en operaciones financieras, el ahorro público. Entonces, la norma genera un espacio para poder iniciar actividades de regulación para modelos de negocios innovadores. Un ejemplo del que les mencionaba, de las operaciones en criptomonedas y en criptoactivos. Bueno, también, y esta es una gran novedad, digamos, no es tan rimbombante como otras de las medidas que tiene la ley, ni tan sonora, pero se crea la posibilidad de contar con contabilidad simplificada para los emprendimientos, para las pymes más pequeñas. Esto se traduce, de nuevo, como les mencionaba, en el ahorro de costos para las sociedades que apenas están arrancando, para los emprendimientos que apenas están arrancando,
pues se vuelve un tema muy, muy novedoso y que simplifica su operación, se va a permitir entonces que estas compañías, dependiendo del volumen de activos, de ingresos y sus características particulares, lleven una contabilidad simplificada, más sencilla que la contabilidad que lleva una sociedad normal, también que emita estados financieros y revelaciones abreviadas, siempre y cuando estos sean objeto pues, de aseguramiento de la información que en ellos reflejan. Algunas de las medidas que tiene la ley, como la de la contabilidad simplificada, está sujeta a una posterior regulación más detallada. Entonces, en la ley se menciona de manera general, se establece la política o la medida, y posteriormente esto se debe aterrizar mediante decretos, mediante circulares, mediante reglas puntuales a cada escenario. Este es el primer paso y pues estamos nosotros muy a la expectativa de cómo se materializa ya en la práctica para los emprendedores. Creemos que es una situación similar a la que sucedió con la ley de economía naranja. Primero se emitió la ley y unos meses después se emitieron los decretos donde se le señalaba a las personas de las industrias creativas cómo se beneficiaban de los beneficios de economía naranja. Algo similar tenemos nosotros la expectativa de que pase con la ley de emprendimiento y algunas de las medidas que en ella se señalan. También entonces otra de las medidas de simplificación de procesos, trámites, se implementa la noción de la visa para nómadas digitales, es decir, estas personas que pueden realizar su trabajo desde cualquier ciudad del país, pero también desde cualquier parte del mundo, porque pueden acceder a modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo remoto. Acá la particularidad es que se establece un régimen especial para el ingreso y permanencia en el país. Esto va a permitir pues, la movilidad laboral y busca el espíritu de esta medida es que el país se convierta en un centro de trabajo remoto. ¿Sí? Tenemos iniciativas en diferentes partes del país para el desarrollo, por ejemplo, de software, que es una industria que permite muy bien la movilidad. Entonces, pues esta es una de las medidas que también se implementan en la ley. Particularmente, y acá, digamos, voy a hacer un paréntesis, uno de los aspectos que se reciben de muy buena manera de la ley es que no está enfocada en emprendimientos en sectores específicos. ¿Sí? La ley tiene un alcance transversal y cobija emprendimientos tecnológicos, emprendimientos de mujeres, emprendimientos de comunidades rurales, y uno de ellos son las MIPYMES del sector agropecuario. ¿Sí? Para las MIPYMES del sector agropecuario que tengan iniciativas que busquen, que estén enfocadas en la seguridad alimentaria, en la mejora de la técnica y la sostenibilidad productiva, se establece que habrán programas de aceleración para las empresas en condiciones especiales más beneficiosas que para otros emprendimientos inclusive, y que además podrán contar con un sello de reconocimiento para que acompañen la marca de sus productos. Esto pues se espera que tenga un impacto muy, muy positivo en el mercado para las MIPYMES del sector agropecuario. Adicionalmente, medidas generales también para la protección de las MIPYMES, se crea los microseguros como mecanismo de protección a la inversión que reciba un emprendimiento y de fácil acceso para los emprendedores. En la ley, como les mencionaba, esta es una de las medidas que está enunciada, que está sujeta a regulación adicional. ¿Sí? Este microseguro, en todo caso, se plantea como una medida de protección para la inversión que reciba una MIPYME, bien sea del sector público o bien sea de recursos que sean invertidos por el emprendedor directamente.
estamos muy a la expectativa de qué va a suceder con este microseguro y esperamos que sea pues masivo y genere el impacto que se necesita. Como segundo pilar, tenemos las facilidades de acceso al mercado de compras públicas para MIPYMES, ¿sí? Como abría la presentación, el mercado de compras públicas, la contratación estatal, tradicionalmente ha sido un escenario donde los actores principales son las grandes empresas, empresas extranjeras, y con la norma se establecen medidas para que haya criterios diferenciales para las MIPYMES que entren al sistema de compras públicas. Se establecen mecanismos para incentivar también la participación de las MIPYMES, de las empresas más pequeñas. Esto todavía está sujeto a reglamentación adicional, pero por ejemplo se establecen criterios para mayores calificaciones a emprendimientos de determinadas características o por ejemplo a emprendimientos de mujeres, ¿sí? Está pendiente que se defina qué se va a entender por un emprendimiento o una empresa de mujeres, pero van a tener puntajes preferenciales y condiciones preferenciales de participación. De manera general, cuando haya una situación de empate entre emprendimientos, de empate entre participantes en general de los procesos públicos de contratación, se establecen factores de desempate. Entonces, de manera muy general, esto pues en la norma está descrito al detalle. Les cuento algunos ejemplos. Se va a preferir bienes o servicios nacionales en lugar de bienes o servicios internacionales, es el primer criterio. El segundo es propuestas que vengan direccionadas de mujeres cabezas de familia, empresas con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. También se contempla la posibilidad de dar mayores calificaciones a empresas que empleen personas en situación de discapacidad, personas mayores, poblaciones indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, tendrán un puntaje diferenciador en estos escenarios de desempate e incluso cooperativas o asociaciones mutuales, ¿sí? Se pone un ojo en el trabajo del sector cooperativo. Entonces, pues, se sirve la mesa para que cambie un poco esa imagen tradicional y los jugadores de siempre y se pueda contar con nuevos jugadores en la mesa. Como tercer eje están las facilidades para la consecución de recursos y condiciones para acceder al mercado financiero. Acá, clave este pilar porque pues una de las primeras dificultades y de las dificultades principales de los retos que se enfrenta un emprendimiento es la consecución de recursos. Los emprendimientos funcionan con el marco institucional que se genera, pero desde un punto de vista menos idealista, pues se necesitan recursos, se necesita dinero para poder desplegar la operación comercial, para que un emprendimiento llegue a punto de equilibrio. Entonces, pues este capítulo tiene bastantes medidas para permitir esta situación. También para facilitar la celebración de negocios particulares. Y entonces acá entramos al tema de las franquicias. En la ley se establece que el gobierno promoverá el modelo de franquicias. Hasta el momento, digamos, pues nunca ha habido en Colombia una regulación detallada a nivel legal que permita o que establezca reglas claras para los interesados en celebrar un contrato de franquicia. Acá un pequeño paréntesis, el modelo de franquicia pues es un contrato que tradicionalmente se ha utilizado para la expansión comercial de modelos de negocio, de empresas altamente escalables. En su estructura pues tiene dos partes, el franquiciante, que es la
la empresa dueña de activos de propiedad intelectual e industrial, como las marcas, y un interesado en desarrollar el negocio, que es el franquiciatario. Es un modelo pues, que permite la escalación y con una ley que adopte medidas internacionales, estamos seguros que va a facilitar temas de negociación cuando se trate de contratos de franquicia. Este es uno de los modelos que por excelencia se usa para la expansión comercial. Entonces, pues estamos muy a la expectativa de cómo vendrá esa regulación. Les adelantamos, hay varios proyectos de ley. La Cámara de Comercio Internacional y sus comisiones en Colombia han estado trabajando en borradores del proyecto de ley de franquicia, y también en otros escenarios académicos han venido haciendo propuestas para su regulación. Va a entrar a debate los proyectos de ley, por lo menos uno de ellos. Entonces esperaríamos que muy pronto, surtidos los procedimientos necesarios, contemos con una regulación para este tipo de contrato. Y todo esto todo este esfuerzo financiero, educativo, un norte que nosotros identificamos, y es el fortalecimiento de la capacidad y la visión exportadora de los emprendimientos. Uno de los mayores motores pues, del crecimiento económico es la posibilidad de la exportación de bienes o servicios. En la medida que tengamos emprendimientos más fuertes, tengamos emprendedores más capacitados que puedan desarrollar el emprendimiento porque tienen recursos, porque tienen el ecosistema necesario, esto se espera impacte en la capacidad exportadora de dichos emprendimientos, y al jalonar la exportación, pues claramente se generaría un mayor crecimiento económico. Entonces también, pues este es uno de los focos de la ley. Para lograr eso, pues se requiere inversión. La inversión en ciencia, tecnología e innovación será muy importante. Cada vez más los activos más valiosos dejan de ser los activos tangibles, la industria tradicional como la conocemos, y cobra una mayor importancia la industria tecnológica, el desarrollo de software, el manejo de Big Data, analítica de datos. Entonces, pues esto va muy de la mano en temas de ciencia, tecnología e innovación. Adicionalmente a la iniciativa pública estatal, la norma trae menciones y algunas medidas para la inversión privada. ¿Sí? Una de ellas que nos parece bastante interesante es la mención que se hace de los ángeles inversionistas. Los ángeles inversionistas son aquellas personas que le apuestan a los emprendimientos cuando todavía están en una fase inicial de crecimiento. Algunas veces se conoce como capital semilla, y acá pues hay una asociación muy interesante, porque siempre se ha dicho que las primeras personas que invierten en un emprendimiento son las 3 Fs, por su definición en inglés: Family, Friends and Fools, o sea, familia, amigos y, digamos, locos, gente que salta al vacío en la inversión. Después de estas 3 Fs vienen los ángeles inversionistas. Todavía no son esas grandes empresas que hacen inversión de capital de riesgo, pero sí es una inversión económica de mayor monto. A cambio puede ser de acciones de la compañía, o puede ser a título de deuda, a cambio de una rentabilidad futura, de unos intereses. Acá la norma lo que propone es la creación de estrategias descentralizadas para el apoyo de emprendimientos a través de fomento de redes de ángeles inversionistas. Esto, pues, este ejercicio de descentralización de temas de innovación, de inversión en las regiones, potencia el crecimiento regional,
eh, y va de la mano, como vamos a ver en un eje más adelante, del fortalecimiento de las entidades que tradicionalmente apoyan las iniciativas de emprendimiento. También se introduce una modificación al sistema de crowdfunding. Tenemos una mano alzada en el público. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que continúes? Claro que sí. Vi que Fred alzó la mano. Adelante. Buenas tardes. Sí, yo había puesto la pregunta también ahí por el chat. Es que vi la parte esta de ángeles inversionistas, me parece súper interesante, pero en últimas pensé que de pronto iba a ahondar un poco en el beneficio hacia el ángel inversionista, porque es lo que queda como la sensación, pero en últimas no es como muy concreta ese artículo. No sé si tú sabes algo al respecto. Fred, coincido 100% con usted. La ley introduce el espíritu de la red de ángeles inversionistas, la idea de que debe ser descentralizada, que estén regados pues, por toda Colombia, pero sin embargo no pone una medida específica, ¿sí? Cierra señalando que será el gobierno quien reglamente los temas relacionados con ángeles inversionistas. Entonces, este es uno de los temas que vamos a tener en el radar y un poquito ahí en la lupa a ver qué pasa, porque pues definitivamente sí, la figura de ángeles inversionistas es la que permite dar el paso a los emprendimientos más pequeños a que accedan a financiaciones más grandes. Entonces, pues estamos también, al igual que todos los asistentes, muy pendientes nosotros de lo que vaya pasando en el futuro. Ok, muchas gracias. En donde se implementa la ley medidas específicas es en el tema de crowdfunding o financiación colaborativa. Esos son modelos de financiación de pocas cantidades de dinero, donde muchas personas aportan pocas cantidades de dinero a un proyecto y lo hacen viable, ¿sí? Entonces el emprendimiento ya no tiene que acudir a la banca tradicional, a un solo actor, a buscar financiación que usualmente es muy cara para los emprendimientos, sino que a través de plataformas tecnológicas, pues, acceden a una red de inversionistas donde con inversiones muy pequeñas, sumadas, se pueden hacer grandes cosas. Esto no es nuevo, esto ya se regulaba en Colombia, ya hay iniciativas institucionales y plataformas de crowdfunding menos formales existentes, son vigiladas por la superfinanciera, por la superintendencia financiera. Sin embargo, hasta antes de la ley de emprendimiento, el crowdfunding que se usaba en Colombia era un crowdfunding basado en deuda. Es decir, todos los aportantes me prestaban a mi emprendimiento una suma pequeña de dinero, un préstamo, y yo tenía que devolver más adelante, con un interés usualmente menor al bancario, como les contaba, o, por ejemplo, un prototipo de mi producto, podía ser el repago, digamos, a suerte de recompensa. La ley establece que ahora los modelos de crowdfunding podrán estar apuntados a tener financiación colaborativa a través de valores. Esto pues es particular en la medida que no se había contemplado la posibilidad. Las únicas empresas que podían conseguir financiación a través de valores, grandes compañías con tipos societarios específicos, sociedades anónimas que cotizan en bolsa. Esto lo que hace es que baja un nivel la posibilidad. Hay muchas empresas que por su tamaño no pueden acceder a la bolsa, no pueden acceder a la financiación, pero ahora en el marco del crowdfunding van a poder emitir valores. Y valor, digamos, es pues definición legal, pero simplemente para dejarles la idea, es todo aquel derecho de naturaleza negociable, pueden ser bonos o pueden ser acciones. Es decir, ya el financiamiento que yo consiga no tengo que repagarlo como un crédito, sino que puedo hacer a los inversionistas parte de mi compañía también.
Vamos a ver Bueno, Andrés, cómo... tenemos otra pregunta en el chat de Ángela Ríos. Dice, buenas tardes. ¿Hay algún lugar donde tú encuentres un directorio de ángeles inversionistas en Colombia? Conocí algo de Futuro en Bavaria hace algunos años, pero nada más. Bueno, usualmente los ángeles inversionistas no son los venture capitals institucionales, entonces suelen ser la empresa privada, tiene spin-off y hace la suerte de ser ángeles inversionistas, y hay organizaciones donde funcionan también, pero tanto como un directorio no conozco organizaciones, sí, donde participan ángeles inversionistas. Por ejemplo, en FinTech Colombia, de tiempo en tiempo, en las reuniones que se hacen, da uno pues con ángeles inversionistas, pero pues tengamos en cuenta que la figura de ángel inversionista todavía no son esos fondos de capital institucionalizados. Entonces, bueno, también pues esperamos que sea más visible con las medidas que implementa la ley, conocer este tipo y centralizar un poquito las figuras de ángeles inversionistas. ¿Mm? Bueno, entonces, continuando. Como les mencionaba, otro de los ejes, el cuarto eje para nosotros, son las medidas en materia de institucionalidad. Esto pues no es otra cosa que facilitar y hacer más visible para los emprendimientos cuáles son las entidades del Estado, centrales y descentralizadas, que van a permitir generar apoyo y una red de impulso para inversionistas, ¿sí? ¿Qué pasaba hasta ahora? Y digamos, era un poco una de las críticas que se le hacía al sistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento. Hay muchos actores regados dependiendo del sector de la industria en el que se mueva un emprendedor, su lugar de desarrollo de actividades económicas, y eso hacía un poco difícil para quienes estaban arrancando saber dónde podían conseguir programas de financiación, programas de capacitación, y entonces la norma lo que hace es que centraliza en Impulsa principalmente muchas de estas medidas, también refuerza su patrimonio, entonces le da mucho más músculo a la entidad para apoyar y desarrollar los programas de impulso al emprendimiento que tiene, las líneas de crédito para las empresas que están naciendo. Entonces, digamos, esto en la ley pues es muy marcado, muy visible. ¿Cuál suponemos nosotros va a ser el efecto? Va a ser mucho más fácil para un emprendedor que está arrancando saber a dónde dirigirse. Y en la medida que sabe a dónde dirigirse, va a tener acceso a recursos no solo económicos, sino recursos educativos, tecnológicos, que permitan que su emprendimiento tenga punto de equilibrio, se posicione y crezca. Y esto va de la mano, entonces, un músculo mayor a Impulsa también tiene algunas medidas que favorecen al Fondo Nacional de Garantías en materia de emprendimiento, ¿sí? Entonces institucionalmente se refuerza, pero además contempla un impacto mayor a nivel país, ¿sí? Y una descentralización, por ejemplo, creando las redes regionales de emprendimiento, fondos territoriales temporales también, que van a facilitar pues un mayor impacto de las normas de esta ley a nivel territorial en todo Colombia. Tradicionalmente y pues hace muchos años era mucho más fácil desarrollar una compañía en Bogotá, en donde estaban las entidades, donde había más apoyo bancario, pero pues hoy en día en todas las regiones del país surgen muchos emprendimientos. Barranquilla y la costa Caribe no es la excepción. Nosotros hemos tenido la fortuna pues de
asesorar en Barranquilla muchos emprendimientos, al punto que hemos desarrollado productos específicos para emprendimientos. Nos hemos sorprendido de los tipos de negocios que nos han llegado. Son negocios muy creativos, de base tecnológica, y así como sucede en Barranquilla, pues sucede alrededor del país, y pues es un tema que estamos seguros se va a masificar, y con estas redes regionales de emprendimiento, con los fondos territoriales temporales también. Eh, y digamos, uno de los más visibles son los centros de emprendimiento, ¿sí? O los centros Emprende, que busca facilitar y crear espacios comunes para emprendedores, para la academia, para la empresa privada, donde se hable el mismo lenguaje, donde la gente esté pensando en temas de emprendimiento, temas de innovación, permite hacer networking. Entonces, esto ya arrancó, es una medida pues nacional. El primero que se abrió fue el Centro de Emprendimiento, se abrió en febrero a inicios en Bucaramanga, que es el campus de crecimiento exponencial. Entonces, esto pues busca el fomento de, como les mencionaba, también la internacionalización y los procesos de exportación. Otra de las medidas de los conceptos que introduce la ley es la noción de emprendimientos sociales y emprendimientos verdes. Acá, pues lo que busca la ley, como les mencionaba, digamos, en las charlas que han hecho las entidades estatales al respecto, era buscar una ley que no se enfocara solo en un determinado sector de la industria, ¿sí? Sino que contemplara y acogiera temas de emprendimiento social, temas de emprendimiento verde, esto en una visión de conseguir y de apoyar emprendimientos que sean sostenibles. Es una apuesta grande por la sostenibilidad y por el cuidado también del medio ambiente. Entonces también se espera que en la medida que se vaya regulando en mayor detalle la ley, hayan más medidas que apunten y beneficien a los emprendimientos sociales y a los emprendimientos verdes. Esto encaja pues muy bien en el ecosistema que ya se ha generado de industrias creativas y el entretenimiento, con todo el movimiento de economía naranja y los beneficios de economía naranja. Ya finalmente, pues para el cierre, el quinto pilar es el pilar de la educación al emprendimiento. Y esto, pues lo que busca es que desde las edades tempranas las personas comiencen a pensar en temas de emprendimiento. Que cuando una persona inicie un proyecto empresarial, un negocio, lo haga de manera informada y que tenga nociones y elementos que le permitan tener un emprendimiento sostenible en el tiempo y que pueda crecer. Entonces, digamos, acá hay un rol importante, por ejemplo, entidades como el SENA, se crean los consultorios empresariales también, que buscan dar asesoría gratuita a la microempresa. Esto puede incluso articularse con consultorios jurídicos de universidades, pero también otros programas, otras especialidades como economía, contabilidad, administración. Bueno, Andrés, acá dentro de Atlantic Connect tenemos unos invitados y acá surgió una pregunta. Buenas tardes. Para la parte de aquí que habla sobre la educación, no promueve ningún tipo de becas para emprendedores. Gracias. Claro, no, sí, digamos, la norma prevé diversas medidas en temas de educación. Específicamente, no consagra becas, ¿sí? Pero en el fortalecimiento de recursos que les mencionaba, entidades como Impulsa, estas entidades desarrollan programas gratuitos, becas también para emprendedores. El rol del SENA y SENA Innova también es un programa pues que con programas educativos
de bajo costo o incluso gratuitos, pues permite la capacitación de los emprendedores. Entonces, bueno, de manera general, y creo que vamos bien de tiempo. Yo con esto cierro los 5 pilares. Como les mencionaba, pues este es un ABC de las principales novedades, no son las únicas. La ley tiene pues muchos aspectos muy interesantes que esperamos ver cómo va a ser el aterrizaje y la regulación específica. Entonces, esperamos pues haber aportado nuestro granito de arena en la divulgación de estas medidas. Y pues bueno, vamos a ver qué va pasando más adelante. Esta presentación vamos a compartirla a través de Carolina con los asistentes. Y yo pues daría paso a cualquier pregunta adicional que haya. Y pues no sin antes agradecerles el espacio Atlantic Connect y a ustedes los asistentes pues su asistencia. Muchas gracias, Andrés. Pues invito a quien tenga una pregunta, puede alzar la mano o si no tiene acceso a micrófono, puede hacer su pregunta mediante el chat de la reunión. Aquí veo que Aborígenes alzó la mano. Adelante. No tienes en mute, no sé si no te sirve el Disculpa. micrófono. Ok. No, qué pena. Sí, es que quisiera saber, emprendimiento en etapa temprana, ¿hasta qué tiempo cobija? Por ejemplo, nosotros somos Emprendimiento Fondo Emprender y tenemos aproximadamente como 5 o 4 años de habernos constituido. Entonces quisiera saber si aplica la ley de emprendimiento para nosotros. Claro, mira, la ley de emprendimiento no clasifica dependiendo su antigüedad a los emprendimientos. La ley hace referencia a emprendimientos en categoría de MIPYMES. Entonces, digamos, esta es la clasificación que ha venido desde hace varios años usándose y entonces dependerá más que de la antigüedad del nivel de activos o de ingresos, del nivel de activos o de personal de las sociedades para que sean clasificadas en uno o en otro rango de la norma. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. No, Andrés, veo que las preguntas las han hecho a lo largo de la sesión. Creo que del público no tenemos más. Pues de parte de Atlantic Connect, darte las gracias por este espacio y por esta charla tan interesante y tan relevante a todos nosotros los miembros del ecosistema. Y a nuestros asistentes les reitero que la presentación y el video, la grabación de esta sesión se encontrarán en el canal de Atlantic Connect a partir del día de mañana. Entonces, en caso de tener alguna duda extra o querer pues una aclaración de los temas, pueden comunicarse con nosotros, Atlantic Connect, en el correo info@atlanticconnect.org y pues yo les hago el contacto con Andrés. Si no, aquí en pantalla Andrés está dejándonos su correo para contactarlo directamente. Muchas gracias, Andrés, y feliz tarde a todos. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. De nuevo, muchas gracias por la asistencia. Que estén muy bien.